Espíritu Santo. Miren, el rótulo que mi Biblia tiene sobre estos textos podría ser perfectamente el título del mensaje: la verdadera libertad. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? ¿Pueden tomar asiento? Y yo voy a pedir, porque yo necesito que Dios me tome, ¿vale? Yo por mí mismo, si me conocen, saben que yo precisamente el don de la palabra no es lo mío. Y yo necesito que Dios me tome. Amén. Amén. Por eso yo voy a pedir al tío Juan que él me presente en las manos del Señor. Padre, esta tarde, Señor, no nos cansamos de darte gracias, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el buen hacer de tu buena voluntad, Señor. Y en esta tarde estamos disfrutando, Señor, porque tu presencia, como bien ha dicho tu siervo, está en medio de nosotros. Y en esta tarde queremos honrarte y darte gloria y honor. Padre, gracias porque tu palabra ya ha sido leída, Señor. Ruego que a tu siervo, Señor, se la facilite, Señor, y todo lo que tú le has mostrado, Señor, por medio de esta palabra, Señor, Él lo dé con facilidad, Señor, y poder en esta tarde a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, y la verdad que realmente es un pensamiento mío, pero lo digo muy convencido, ¿vale? Yo creo que el capítulo 8 del Evangelio de Juan puede ser uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. En este capítulo hay como mínimo 3 autoproclamaciones de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Porque Cristo es Dios. Amén. No me canso de decirlo. Cristo es Dios. Amén. Y Dios reprenda toda herejía que se levante negando la verdad absoluta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo está enseñando a los judíos la verdad absoluta sobre sí mismo. Está enseñando la verdad sobre quién es Él, sobre su identidad. Y les está diciendo a estos judíos que solamente conocer esa verdad es lo que puede hacerles libres. Claro, los judíos cuando escuchan que necesitan ser liberados, parece que se sorprenden, incluso se ofenden. Dice, a ver, vamos a ver, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿De qué tenemos que ser libres nosotros? ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? ¿Y saben qué? Que creo que por desgracia, 2000 años después, la respuesta de la mayoría de la sociedad al mensaje del Evangelio sigue siendo la misma o muy parecida que la de estos judíos. Amén. La gente sigue sin darse cuenta de su situación. La gente sigue sin darse cuenta, y esto es una realidad absoluta, una realidad que cada vez se dice menos en medio del Evangelio Light que se sigue mucho hoy en día. Todo aquel que no tiene a Cristo va camino del infierno. Y eso es una realidad absoluta, y podemos maquillarla y podemos pintarla de blanco, de verde o de amarillo, pero esa es la verdad. Todo aquel que no tiene a Cristo sigue esclavo del pecado y va camino del infierno. Pero yo aquí creo que no estoy hablando a gente inconversa. Yo estoy hablando a gente que ya ha conocido a Cristo. ¿Cuántos han conocido a Cristo? Por tanto, estoy hablando a gente que ya ha sido liberada por Cristo. Amén. Amén. Por tanto, lo que yo quiero que veamos es de qué teníamos que ser liberados. Porque esto es una verdad absoluta. Yo algo que digo siempre es que tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer las Escrituras. Y no para ser más listos, no para llenar simplemente la mente,
Porque conocer lo que Cristo ha hecho por ti te va a llevar a enamorarte más de Él. ¿Y cuántos quieren enamorarse más de Él? Porque yo cada día necesito enamorarme más de Él. Por eso quiero que en esta tarde veamos de qué fuimos liberados. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Dios está en medio de nosotros? Amén. Y lo primero que creo que debemos entender es que fuimos liberados de las consecuencias legales del pecado. Muchas veces creo que no somos conscientes de lo que supone nuestro pecado. Incluso muchas veces creo que en medio de nuestra ignorancia hacemos como una clasificación de qué pecados son peores y qué pecados son, no voy a decir mejores evidentemente, pero menos peores. Y hacemos, pongo ejemplos, ¿vale? Me los invento. Criticar. Leve, pecadín, que todo el mundo lo hace. Robar, bueno, eso es más grave, ¿no? Y hacemos como una especie de baremo de qué pecados son peores y cuáles son menos peores. Pero claro, cuando hacemos esto, olvidamos algo muy importante. Y es que esos baremos sobre el pecado no los ha puesto Dios, los hemos puesto nosotros. Y debemos hacernos la pregunta de qué piensa Dios del pecado. Pues miren, en Isaías 1:6 Dios habla del pecado como una llaga infectada. En el Salmo 38:4 es una carga muy pesada. En Tito 1:15 es una contaminación. En Mateo 6 es una deuda que nos ata. En 1 de Juan 1:6 el pecado es oscuridad. Es más, si miramos las palabras originales de las Escrituras, para la palabra pecado, que son la palabra hebrea yatá y la palabra griega hamartia, vamos a tener mucha luz, porque significan literalmente errar al blanco. ¿Saben lo que es errar al blanco? Alguien que se dedica a hacer tiro con arco, por ejemplo, tiene el arco, la flecha, y frente a él tiene una diana. El objetivo de ese tirador con arco es dar en medio de la diana. Si falla, ha errado el blanco. Por tanto, o sea, ha errado en su propósito. Eso es errar al blanco. Porque cuando pecas, estás contaminando tu santidad y estás fallando al blanco para el cual fuiste creado. Porque fuiste creado para tener comunión con Dios. Amén. Y Dios es un Dios completamente santo. Amén. Dios tiene una santidad perfecta. Amén. Y una santidad perfecta incluye una justicia perfecta. Miren, la santidad de Dios es tan pura que no tolera el pecado. Su justicia es tan perfecta que no puede pasarlo por alto, sino que tiene que juzgar y castigar al pecado conforme a lo que el pecado merece. ¿Y qué merece el pecado? Dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. El pecado trae separación de Dios y un estado de muerte espiritual perpetua sobre el hombre natural. Tu pecado ofende a un Dios infinito, por tanto tiene consecuencias infinitas. A causa de tu pecado adquiriste una deuda judicial infinita con Dios. Antes que Cristo viniera a tu encuentro, estabas esclavizado a una deuda que no podías pagar. Amén. Porque pregunto, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para pagar una deuda de alcance infinita? ¿Hay alguna obra buena que podamos hacer nosotros? Por eso, todos estos que dicen que se puede obtener la salvación por obras, ¿ustedes creen que eso puede ser posible? ¿Hay alguna obra mía que alcance a pagar semejante deuda? Es algo totalmente imposible. Solo había uno que podía pagar. Aleluya. Solo uno podía hacerlo. Amén. Alguien con una santidad tan pura, con una justicia tan perfecta y un valor tan infinito en su vida, que tenía que ser Dios. Y que a la vez, para poder ser nuestro representante legal según las leyes del levirato, tenía que ser hombre como nosotros. Amén. Qué amor tan grande es ese, hermanos míos. Amén. Que aquel que existía en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Y cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos? Creo firmemente que Dios está aquí. Amén. Miren, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa este pasaje? Porque hay gente que lo interpreta muy mal. Gente que dice que Cristo literalmente llevó nuestro pecado en él. Esto es una mentira y es una herejía. Cristo ha sido, es y será por toda la eternidad completamente impecable. Amén. En Cristo no hay una mínima mancha de pecado. Amén. Él ni pecó ni podía pecar. Bendito sea su nombre. Amén. Cristo fue hecho pecado en el sentido de que Él cargó las consecuencias penales de nuestro pecado. Para que me entienda, Él sufrió el castigo que yo y usted justamente sí que merecíamos. No había esperanza para nosotros. Éramos reos de muerte. Estábamos justamente sentenciados a un castigo eterno. Pero Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Porque déjame decirte algo, había un acta que nos inculpaba, había un acta que decía claramente, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Dice la palabra, todos a una se desviaron. Perdón, es que está en la palabra así, dice, se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta, dice, su lengua lleva veneno de víbora, sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay temor de Dios en ellos. Y además este acta tenía una sentencia clara que le he dicho antes. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Y Él cargó con esa sentencia en la cruz del Calvario y te hizo libre. Amén. Ya no hay ninguna acusación en tu contra. Ya no hay quien te señale. Ya no hay quien te condene. Lo merecías, por supuesto, no lo dudes ni un segundo. Pero el Verbo eterno de gloria dijo desde la eternidad al Padre, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Aleluya. Cristo se entregó voluntariamente. Amén. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es darte una vida eterna junto a Él. Amén. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? ¿Cuántos esperan esa vida eterna? Pero esa vida eterna era incompatible con tu pecado. Esa vida eterna era incompatible con la deuda judicial que habías contraído con la justicia divina. Por eso Él mismo, que no delegó en otro, que no dejó que fuera otro, sino que se entregó Él mismo, impulsado por un amor infinito, descendió a morir por ti. Y ahora ya no te señala, ahora ya no te inculpa, sino que te dice lo siguiente: aunque tus pecados fuesen como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, dice, como blanca lana vendrán a ser. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resulta que no solo has sido librado de las consecuencias legales del pecado, sino que en parte también de las naturales. Luego diré por qué digo en parte, ¿vale? Miren, cuando Dios da el mandamiento a Adán en el huerto del Edén, de no comer del fruto, se lo da junto con su consecuencia más inmediata. Dice, el día que comas, todos lo sabemos, el día que comas ciertamente mueres. Esa muerte por un lado es física, pero también es espiritual. El hombre al pecar se aleja de Dios y su naturaleza ya no es santa, está contaminada. Los sentidos espirituales del hombre mueren. Por eso, en 1 Corintios 15, ¿qué es lo que dice Pablo? Que en Adán todos mueren. Y en Efesios 2.1, Pablo, hablando de la antigua condición de los cristianos en Efesios, dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados.
A causa del pecado, la naturaleza del hombre respecto a lo espiritual muere de una manera que el hombre por su cuenta queda incapacitado para poder agradar a Dios. El hombre queda esclavizado a una naturaleza caída. Por eso en el texto que hemos leído, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dice? Quien peca, esclavo es del pecado. Amén. Un esclavo es alguien que no toma decisiones, que su Señor le dice que haga esto y tiene que hacerlo. Pues antes de venir a Cristo, nuestro Señor era el pecado. El pecado, y nosotros esto. El pecado nos decía por aquí, nosotros por allí. Incluso las buenas obras, humanamente hablando, que hacíamos, tenían como fin el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque la manera de pensar del hombre, dice, es enemistad contra Dios. Dice, pues no se sujeta a la ley de Dios, dice, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿O ven? Hay una incapacidad en el hombre natural para poder obedecer a Dios. Por eso Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, hablando de su antigua condición, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Para luego, en el versículo 24, sentenciar con esto, miserable de mí, ¿de quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta? Pablo habla de que había algo antes en su interior que lo conducía hacia el pecado, pero reconociendo la verdad que aquellos judíos a los que les estaba enseñando Jesús no reconocían. Los judíos no reconocían su condición de esclavos. Y su respuesta era, nosotros no necesitamos ser liberados de nada porque no somos esclavos de nada. Pero Pablo, viendo a través de la revelación de Dios su verdadero ser antes de que Cristo se encontrara con él en el camino de Damasco, dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra de esta esclavitud? ¿Puedo decirles algo? Con mucho cariño, ¿vale? Porque libertad no es hacer aquello que te da la gana. Libertad es poder hacer aquello que tú sabes que te conviene. ¿Les pongo ejemplos? ¿Vale? No, yo es que fumo porque quiero. Pero yo cuando quiera lo dejo. Muy bien. No, yo es que no perdono porque no me da la gana. Que soy cristiano, pero no soy tonto. Eres incapaz de estar más de media hora en un sitio sin salir fuera a la calle, a encenderte un cigarro y dices que eres libre. Eres incapaz de perdonar, pero dices que eres libre. Es un concepto muy extraño de libertad, ¿verdad? Porque, hermanos míos, quien peca, esclavo es del pecado. Solo hay una verdadera libertad. ¿Saben cuál es? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo. Porque solamente cuando estás en Cristo puedes ver la realidad tal y como verdaderamente es. Y ves que aquello que tú pensabas que era libertad, realmente eran grilletes que no te soltaban. Solamente cuando Cristo viene a tu encuentro tienes verdadera elección. Por eso Pablo, que hemos leído que en el capítulo 8 de Romanos decía que el hombre no tiene esa capacidad por sí mismo, que en el capítulo 7 ha hablado de que su antigua condición lo conducía hacia el pecado, ahora dice lo siguiente: porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que recibisteis un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero no te confíes, porque hasta que no recibamos el cuerpo glorificado, todavía tenemos que convivir con nuestra naturaleza caída. Y aquí viene porque antes he dicho en parte. Yo, algo que digo siempre, pastor, hay una frase que en el mundo está muy chula y para muy bien, para muy auténtica, pero que para los cristianos, hágame caso, no vale. Yo escucho mucha gente decir, y seguro que lo han escuchado seguro, no, yo es que no hago algo si no lo siento.
Seguro que la han escuchado, ¿verdad? Esa frase, para los del mundo para muy bien, muy chula, muy auténtica. Para nosotros no vale. Porque dice la palabra que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Qué te vas a dejar llevar? Por tus sentimientos. Pero si los sentimientos hoy te hacen amar, pero mañana te van a hacer odiar. Por tus emociones. Pero si las emociones hoy te hacen reír y mañana te van a hacer llorar. No fuiste llamado a hacer lo que sientes, fuiste llamado a obedecer a Cristo. Así que no te guíes por si lo siento o no lo siento, lo ha dicho Cristo, llévalo a cabo. Porque Cristo, antes hemos dicho todos que Cristo nos ha liberado. Entonces Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Si es nuestro Señor, hay que obedecerle. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, ahora podrías pensar, pero a ver, José, si Cristo me ha hecho libre, ¿cómo es que todavía tengo esa tendencia hacia el pecado? Porque hasta que no recibamos la glorificación y un cuerpo semejante al de Cristo, todavía estamos sujetos a esta vieja naturaleza. Entonces, ¿qué libertad es esa, no? ¿Verdad? Y es muy fácil. Antes no tenías elección. Antes ibas hacia el pecado de cabeza. Pero Cristo, cuando ha venido a tu encuentro, te ha dado verdadera elección. Y ahora puedes elegir agradarle, puedes elegir hacer su voluntad. Y a partir de hoy, ¿cuántos van a hacer y van a procurar hacer constantemente la voluntad de Dios? Por eso, hermano mío, ten presente la libertad tan grande que Cristo te dio. Estabas esclavizado a una deuda que no podías pagar. Y Él mismo vino y la pagó por ti. Estabas esclavizado a tu condición. Pecábamos sin parar. No teníamos esa posibilidad de poder agradar a Dios. Pero Cristo rompió los grilletes del pecado y nos ha liberado para gloria de su nombre. Amén. Miren, dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Este texto tiene una riqueza doctrinal que todo cristiano debería conocer y que además tiene que ver con todo lo que estoy diciendo hoy. Dice el apóstol que en Cristo tenemos redención. La palabra que Pablo utiliza aquí para redención es la palabra griega apolutros. Esta palabra significa literalmente pagar un rescate. Y en tiempos de Pablo se usaba porque definía una transacción comercial, que era que alguien iba a un mercado de esclavos, pagaba el precio que un esclavo valía y acto seguido lo ponía en libertad. ¿Sabes por dónde voy? Que hubo un día que yo y usted éramos esclavos del pecado, que hubo un día que simbólicamente, ¿vale?, estábamos en ese mercado de esclavos, que no había opción para nosotros, que no había esperanza para nosotros, pero nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el 3 veces santo, fue a ese mercado de esclavos, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. ¿Eres consciente del pago tan grande que Cristo hizo por ti? Yo muchas veces me hago una pregunta, ¿vale? Y es una exhortación contra mí mismo, pastor. ¿Cuántas veces yo me ahogaría pecar si cuando voy a pecar tuviera conciencia del pago que Cristo hizo por mí? De ese pago tan infinito. Luego dice Pablo que una vez ha sido rescatado, también ha sido perdonado. Porque si Cristo no pagaba el precio de nuestra deuda, no podíamos ser perdonados. Antes he explicado el porqué. La justicia de Dios es perfecta, no tiene fisuras. Cristo no puede pasar por alto el pecado. Tiene que juzgar y castigar al pecado conforme a lo que el pecado merece, que es la muerte. No hay pecado que no haya sido castigado o que no vaya a ser castigado. Voy a explicar esto un poco, ¿vale? Si has creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Él? ¡Amén! Si has creído en Cristo, tu pecado ya ha sido juzgado y castigado en Él. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
La palabra propiciación nos da la idea de un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Nosotros, hermanos míos, éramos dignos de que toda la ira de Dios cayera sobre nosotros. Nosotros merecíamos ser juzgados y castigados por el Padre, pero Cristo tomó nuestro lugar. Para que puedan entenderme, es como si Cristo se hubiera puesto entre el Padre y nosotros, y toda la ira del Padre que nosotros justamente merecíamos, Cristo la tomó toda para sí mismo en la cruz. Por eso, a nosotros que hemos creído, nuestro pecado ya ha sido juzgado y castigado en él. Pero ojo a esto, todo aquel que no cree en Cristo, un día tendrá que compadecer delante de él. Y su pecado será juzgado y castigado conforme a lo que el pecado merece. Y esto no será leve, ¿eh? Porque una ofensa infinita tiene consecuencias infinitas. Dice Mateo 13, versículo 41 y 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros, hermanos míos, si hemos entendido que Él es el Rey de Reyes, si hemos entendido que Él es el Señor de Señores, si hemos entendido que Él es Dios sobre todas las cosas, si hemos entendido que Él es nuestro perfecto sustituto, si hemos entendido que Él ha llevado nuestros pecados en la cruz del Calvario y ha pagado por ellos, nuestros pecados ya han sido castigados en Él. Amén. Y somos libres, hemos sido liberados. Miren, muchas veces creo que tendemos a confundir gracia y misericordia. Y no es lo mismo. Misericordia, la palabra misericordia tal cual la pronunciamos nosotros, y que la Biblia significa lo mismo, nos viene de dos palabras del latín: miseria, y cordis, corazón. Tener misericordia es pasar la miseria por el corazón y conforme a eso tener compasión de la otra persona. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, está pasando nuestra miseria por su corazón y se compadece. Y en ese compadecimiento no nos da el castigo que justamente sí que merecemos. Pero en su gracia, ojo a esto, no es solamente que no nos da el castigo que sí que merecemos, sino que nos da abundantemente todas las bendiciones que no merecemos. Te lo voy a ilustrar de una manera que lo vas a entender seguro. Imagina por un momento que tienes con el banco una deuda de 100 millones de euros. Una deuda que no pagas ni en 4 vidas. Pero de repente coge el señor del banco, el dueño, se compadece de ti y salda tu deuda. Eso es misericordia. Pero ahora imagina por un segundo que ese dueño del banco no solo que salda tu deuda, sino que te ingresa 100 millones para ti. Eso es gracia. Gracia es un don inmerecido. Por eso dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y la justicia. Cristo no solo ha pagado la deuda que habías contraído a causa de tu justicia imperfecta, sino que te ha dado la suya perfecta, de manera que ahora el Padre, cuando te ve, ya no ve tu imperfección, ya no ve tu culpa, sino que ve la perfección de su Hijo. Y les voy a dejar con 3 afirmaciones, y si cada una de ellas ustedes las creen, dicen amén, ¿vale? Antes eras extraño, pero ahora eres hijo. Amén. Antes enemigo, pero ahora reconciliado. Amén. Antes muerto, pero ahora heredero del reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Lo que tenía del Señor les he compartido esta tarde. Espero haberles hecho bien. Mire, estoy seguro que sí. ¿Por qué? ¿Porque hablo yo? ¿Porque estoy yo aquí? Pues no.
sino porque su palabra nunca falla. Yo le podré fallar, yo puedo decepcionar, seguro, pero Él nunca falla. Él nunca decepciona. Él es fiel y verdadero. Que Dios les bendiga mucho.